el venerable maestro Samael Aumbeor. Como todos ustedes saben, estamos en el stand de la ciencia y la cultura gnóstica, en donde nos proponemos durante estos 10 días a desarrollar una actividad de difusión del mensaje. Le damos la bienvenida al venerable maestro Aarón, persona querida dentro de esta institución, a la cual le agradecemos que esté presente hoy. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Orlando. Me complace mucho estar aquí atendiendo al público y exponiendo desde lo más profundo de nuestro corazón nuestros sentimientos referentes a lo que es la doctrina de mi Señor y por lo tanto es la gnosis. El avatara de la era de Acuario, venerable maestro Samael, nos ha colocado en un nivel de ambiente espiritual que nosotros disfrutamos, Orlando. Muy bien, y justamente estamos aquí hoy, como ustedes pueden presenciar, tenemos algunas de las obras escritas por el maestro Aarón. Una de ellas es la que ven ustedes de frente, donde nos habla sobre la cámara nupcial, y ahí hay una enseñanza muy puntual. ¿Podrías hablarnos un poco al respecto de ese mensaje que tiene esa obra escrita? Bueno, Orlando, en verdad que me es demasiado grato poderme expresar frente a todos ustedes, a la humanidad en general, y decirte que hay que estudiar la doctrina del avatara de la era de Acuario, venerable maestro Samael Aumbeor, que ha escrito más de 75 obras de arte, ciencia, filosofía y mística. Todo el que estudie una obra del maestro recibe un impulso espiritual. Yo tengo que dar testimonio y fe de que inicié mis estudios en el año 64 y me puede decirse que me enamoré de la doctrina que el maestro enseña, porque es la doctrina del corazón, es la religión del amor. Por lo tanto, me he dado la tarea de estudiarla, de vivirla en lo más profundo de mi corazón, y por lo tanto también puedo dar testimonio que esta doctrina es la de la redención. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que hemos comprendido la doctrina, porque la hemos llevado a nuestra comprensión, a nuestra conciencia, entonces me he dado la tarea de escribir sobre esa doctrina. No porque yo quiera reemplazar al maestro Samael, ni siquiera remedarle en su sabiduría y en su vocación como avatara, no, sino como un discípulo agradecido que doy testimonio y doy fe de que su doctrina es la doctrina del amor, de la paz, es la que nos conduce por el camino de la superación integral del ser. Entonces, ya tengo unos 24 libros circulando en el mundo entero, y en calidad de misionero gnóstico internacional lo hemos también llevado. Pero vuelvo y digo y recalco una y otra vez que hay que estudiar las obras del venerable y muy glorioso maestro Samael. Por lo tanto, también tengo que declarar algo, Orlando. Resulta que el maestro Samael, como el avatara de la era de Acuario, es el que ha traído de los mundos superiores la doctrina, y todos los que la hemos estudiado nos hemos inspirado. Mira que hay otro maestro que es el maestro Lakshmi Daimon. Ese maestro es el restaurador de la iglesia gnóstica en la tierra en esta época de la era de Acuario. Y él también tiene más de 60 obras que están al servicio de la humanidad. ¿Esto qué quiere decir? Repito, que nos inspiramos en la doctrina del amor, de la comprensión, de la paz, del sentir las cosas que debemos hacer al llegar a este planeta. La razón de ser de nuestra existencia la encontramos en las obras del maestro Samael, y la podemos cristalizar cuando nos damos a la tarea de estudiarlas, de practicarlas,
y de esa manera logramos comprender que la gnosis tiene cuerpo, que es el cuerpo de doctrina, tiene alma, que es el resultado de la práctica, y tiene espíritu, que es el conocimiento crístico que nos permite desarrollarnos espiritualmente, Orlando. Justamente cuando se habla de que la gnosis tiene alma, hoy día por eso existen tantas doctrinas y la gente busca eso, cómo encontrarse con su parte espiritual. ¿Cuáles serían esos aspectos fundamentales para entender de que la gnosis tiene alma y cuáles serían esos fundamentos, maestro? Claro que sí, mira que la gnosis, como quiere decir conocimiento objetivo del ser, sabiduría del mismo ser, entonces nos va preparando a nosotros para desarrollar capacidades internas. Como todos nosotros, al caer en la generación animal, perdimos las facultades que teníamos. Orlando, nosotros teníamos, según nuestro maestro y según lo que hemos investigado nosotros en nivel personal, nosotros teníamos todos los poderes, los 12 poderes que dignifican, 5 en el cuerpo físico que se llaman 5 sentidos y 7 en el alma, que son facultades internas, y eso lo perdimos al caer en la generación animal. Al fornicar caímos y las lámparas estaban prendidas dentro de nosotros. Pero ¿qué pasó? Que al sacarles el aceite, ellas se apagaron. Y hemos nacido aquí en el planeta, nosotros para hacer la obra de Dios, pero tenemos que empezarla casi de cero, o mejor de cero. ¿Por qué? Porque perdimos el aceite. Ahora tenemos que hablar muy claro sobre eso. ¿Por qué el aceite? Resulta que el aceite es la energía creadora que el cuerpo produce, porque este cuerpo definitivamente, Orlando, es el templo del Dios viviente. Esto lo hablan los grandes hombres de ciencia, los hombres de ciencias espirituales, de conocimientos profundos sobre la vida, los sociólogos saben que el cuerpo es el templo, pero lo tenemos mancillado. Y eso ha sucedido por el materialismo, porque lleno de problemas, porque caímos en esa generación. Entonces, cuando nosotros recuperamos esas fuerzas, esos principios, lo decimos de esta manera, me voy a explicar. Cuando nosotros estudiamos las obras del maestro Samael, que nos habla y nos muestra el camino de la superación, de la regeneración, entonces nosotros llevamos ese conocimiento a la mente, lo llevamos al intelecto, lo llevamos a la memoria. No lo podemos dejar aquí arriba en la torre de fuego de nosotros, porque ahí se olvida, se tergiversa, se cambia, se degenera, y como si fuera poco, tenemos elementos psicológicos que le hacen desistir y terminamos olvidando esas enseñanzas. Y se eclipsa eso. Y no poderlas vivir. Entonces, la idea es subirlas aquí y bajarlas de aquí al corazón para nosotros poderle sacar el alma a esa doctrina, porque esa doctrina tiene alma, que es el resultado de la práctica. Mira, yo leí en los libros del maestro Samael que transmutando las energías sexuales podría recuperar fuerzas internas y que podría recuperar algunas de esas facultades. Y yo me dije, el que se va a poner en eso soy yo, porque yo al estudiar esta doctrina sentí que era esa persona que había caído en esa generación. Entonces nos dimos la tarea y empezamos a bajar ese conocimiento al corazón. En el corazón hay centro de gravedad, porque el corazón está protegido precisamente porque allí está el átomo nous de todos nosotros, lo que se conoce como la esencia. Y la esencia es el embrión de alma de nosotros.
Entonces se alimenta con el alma de la doctrina y se desarrolla en nosotros, pero protegiéndolo en el corazón. Porque hay una afinidad de esa alma que tiene la doctrina y los valores están depositados ahí. Están depositados, empieza a desarrollarse, empieza a sentir uno la necesidad de cambiar la forma de pensar de uno y por ende la forma de actuar. Que quizá cuando una persona por ahí comete un error, ya desarrollando eso, ya la conciencia va a decir, bueno, ¿qué está haciendo? Le llama la atención inmediatamente porque la conciencia empieza a desarrollarse. Ese desarrollo conscientivo lo lleva por un camino a uno diferente, lo hace cambiar, repito, la forma de pensar como primera medida. Luego viene la forma de sentir, porque la vida es un sentir. La vida entra a nosotros por impresiones y esas impresiones son positivas o negativas. Entonces uno aprende a manejar las impresiones positivas y va sacando las negativas del odio, del rencor, del orgullo, de la vanidad, de todos esos elementos que en el fondo son tenebrosos y negativos, los va uno transformando. Si no tanto se vuelve uno un hombre sano, bueno, si no tanto eso, al menos se descargan esas malas ideas, esos malos pensamientos, esas malas acciones, y entonces uno diríamos que se puede convertir en una persona justa. Va avanzando por un camino que señala luz, dice la doctrina, y eterno amor a los hombres y a los pueblos que han comprendido la voz del Señor, del Cristo, la voz del Cristo. En este caso tengo que declarar que el maestro Samael encarnó al Cristo. ¿Cómo te parece, Orlando? Claro. Porque el Cristo es una fuerza. Y por eso decías ahora de la inspiración, por eso adviene la inspiración. Entonces eso nos ha dado a nosotros la fuerza, el entusiasmo, la capacidad de irnos presentando ante la humanidad y poderle decir a la gente, yo soy feliz diciendo que doy testimonio de la doctrina del maestro Samael, de la gnosis en general, que no solo doy testimonio, sino que digo con toda sinceridad que me he salvado de la hecatombe más espantosa de mis propios vicios, de mis malas costumbres, porque he ido trabajando sobre eso. Estoy hablando de mí, que no es lo mejor, de verdad que no, pero es a fin de decir que damos el testimonio real y efectivo de que así es. Pues justamente una de las cosas que escribe Samael Aumbeor en sus libros, en lo personal me llama mucho la atención también eso, y es cuando él afirma ahí, no me creas lo que estoy escribiendo, tienes que ir a comprobarlo, a vivenciarlo, sí. Y ahí es donde viene esa comprobación. Porque precisamente la gnosis tiene escuela. Fíjate esto, Orlando, tú eres un alto dignatario de nuestra iglesia gnóstica cristiana universal y tú sabes que la gnosis tiene escuela, la gnosis tiene colegio y tiene iglesia. Alguien diría, bueno, no entiendo qué pasa. Nosotros le explicamos con mucha sencillez lo siguiente: la escuela gnóstica es la escuela de regeneración humana. ¿Qué nos enseñan en la escuela? A regenerarnos. ¿Y cómo lo hace el maestro? Ha escrito unas cuantas obras sobre el tema. Por ejemplo, Psicología Revolucionaria es un libro que por aquí debe estar. Aquí lo tenemos, aquí está en la Feria del Libro. Aquí debe estar ese libro, no puede faltar ese libro. Y Psicología Revolucionaria da el primer golpe sobre el tema de cómo me voy yo a regenerar. Luego viene La Gran Rebelión, otro libro del maestro Samael. La didáctica del autoconocimiento. Mostrame, John. Vea, le enseñamos al público. Didáctica del autoconocimiento. Psicología Revolucionaria. Este libro lo edité yo aquí en Colombia en varias veces, no porque yo haya sido el único, no, lo han editado cientos de personas,
pero lo edité, recuerdo muy bien, por allá en el año 74, 78, este libro del gran maestro. Este libro ha iniciado a la gente y le ha ayudado y le seguirá ayudando a regenerarse física, psicológica y mentalmente. Y hay una cosa importante con estas obras, por ejemplo, sí, es también. Aquí vamos a presentarle, vamos a presentar. Hay una cosa importante, el patrimonio que hay aquí dentro de los libros. Sí. Que en este caso, el maestro Samael, bueno, tú mismo que has escrito tus obras, sí. Ahí esa doctrina, esa enseñanza que hay, no tiene un dueño exclusivo. Es un patrimonio de la humanidad. Esto es para la humanidad, esto es de la humanidad. Así es. En la didáctica del autoconocimiento, en un libro tan pequeño como este, y hay una enciclopedia de sabiduría extraordinaria. Esto es un inmenso mundo de sabiduría, de poder entender la vida de nosotros. Como el entendimiento es un aspecto mental, es muy corto. Hay que recurrir a la comprensión, porque la comprensión es una función de la conciencia. Aquí uno llega a comprender lo que el maestro enseña y la persona sale de los vicios, deja de ser fornicario, deja de odiar, que el odio es uno de los factores más dolorosos que tenemos aquí en la humanidad. Empieza a comprender lo que son sus propios yoes, porque en la gnosis la psicología nos ha enseñado que hay un ego, oiga bien, y ese ego es una fuerza bipolarizada de manera negativa en nosotros, que nos hace ser envidiosos, nos hace ser perezosos, que nos hace cometer faltas gravísimas contra la propiedad porque nos volvemos ladrones, hacemos toda clase de acto tenebroso. Aquí nos abre los espacios el maestro para desarrollar capacidades espirituales y al menos aprender a saber para qué vino a este planeta. Entonces, lo que decías ahora, que estamos con la escuela, ¿no? Sí. Eso, y queremos decirle a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, justamente a través de lo que es la Feria del Libro, estamos motivando a la humanidad a que se dirijan a nuestros diferentes centros de estudios ubicados en todo el país. En Colombia tenemos aproximadamente 260 sedes. Aquí en la ciudad de Cali, donde nos encontramos, tenemos 6 sedes, y en los municipios aledaños tenemos otras 4 sedes, en donde entonces este primer nivel de lo que es la escuela se enseña en lo que es la primera cámara básica. Los invitamos a todos. Entonces, en ese nivel de escuela es donde se practica, digamos, los aspectos básicos para hacer esa escuela. Posteriormente vendría entonces el segundo aspecto que mencionabas. Sí, sí. Esto hay que hablarlo con tranquilidad, con serenidad, porque es algo tan importante en la vida de cualquier ser humano, que tenemos que decir que la escuela es la escuela de regeneración humana y nos enseña cómo hacerlo físicamente. Fíjate que el cuerpo se nos ha degenerado debido a los vicios. Nos damos cuenta que el cuerpo de nosotros tiene 5 sentidos, ¿verdad? Así es. Y esos 5 sentidos se nos han ido agotando. Hoy en día vemos niños de 3 años, 8 años con gafitas, porque ya han ido naciendo enfermitos, debido a que la persona, el papá, tomó mucho trago. El alcohol degenera la genética humana y ese es un vicio gravísimo que lo tiene la humanidad como diversión, y eso no debe ser así. Entonces, en la escuela gnóstica, en las primeras cámaras, como tú dices, nos van instruyendo a nosotros para hacer un cambio, una transformación de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hacemos. Entonces, cuando ya nosotros vamos desarrollando esas capacidades, entramos en un segundo aspecto de regeneración que es psicológico. Fíjate que se me ha pasado
la clave que hay que darles a ustedes, señoras y señores que nos escuchan, para la regeneración física. La clave es la observación. Observa tu cuerpo y te das cuenta que el cuerpo tiene deficiencias y muchas. Hay que enderezarse, hay que aprender a caminar derecho. Hay que tener una mirada fija, franca, abierta, nivelada, no con una expresión de persona extraviada o cosa por el estilo. Es decir, uno mismo poder autocriticar el comportamiento físico que uno tiene. En esas cosas tan sencillas que son, pero que tienen una gran importancia. Que es el comienzo, es claro, que claro. va a comenzar a hacerlo. Cuando ya la persona aprende y se va regenerando físicamente mediante la observación, entonces puede pasar a la autoobservación para regenerarse psicológicamente, que ya es por dentro. Ya tiene capacidad de autoobservarse a sí mismo. Lo que piensa. Para lo que piensa, lo que siente, cómo vive, cuáles son sus emociones, cuáles son sus instintos, por qué somos tan instintivos. Y uno se hace esas preguntas y empieza a encontrar las respuestas. La gnosis le va diciendo. Entonces, cuando nosotros vamos avanzando en la regeneración psicológica, nos vamos corrigiendo, ya no decimos tantas mentiras en el día, ya no peleamos con la gente tan fácil, ya controlamos las emociones, los instintos que tenemos nosotros. Eso nos lleva bastante adentro ya en el conocimiento. De allí viene un tercer aspecto de la regeneración, que es mental. Empieza a pensar diferente de la vida. Por ejemplo, el que dice, yo estoy aburrido y me voy a tomar unos tragos para calmar este aburrimiento, ya cambia ese sentido. Y dice, no señor, el aburrimiento es un yo psicológico que me tiene bastante desubicado psicológica, mental y emocionalmente. Entonces voy a irme con mi familia a hacer un paseo. Voy y le compro un pollo asado a mi familia, me lo llevo y paso una tarde con ellos. Esa es otra manera distinta, diferente. Entonces va cambiando la persona, va mejorando la persona. Ya no se expone tanto a los peligros de la droga, de los enemigos de lo ajeno y cosas por el estilo. Cuando ya cambia esa forma de pensar, ya está preparándose para dar un salto, un gran salto. Entonces, mira la cosa como es: regeneración física, psicológica y en pensamiento. Mental. Cuando eso se sucede, da el paso al colegio, porque le sucede lo que al niño que termina la primaria. El niño termina la primaria y pasa al bachillerato. Aquí pasa al colegio, al Sagrado Colegio de Iniciados. Es bueno decirle al público, a los honorables amigos y amigas que nos escuchan y en este momento nos ven, que aquí en la tierra, en el amanecer de la vida, de este Mahamvantara, de este día cósmico, en la aurora de este día vino un gran maestro ordenado por la Logia Blanca de Venus, llamado Sanat Kumara. Él fundó el Sagrado Colegio de Iniciados de la Tierra. Todo el que se regenera en la escuela pasa al colegio a recibir los misterios crísticos, las enseñanzas superiores, hacer todo un curso de preparación dentro del campo espiritual, dentro del campo psicológico. Hay una cosa importante, a ver si, entendiendo de que, mire, que vamos ya a un nivel más elevado, ¿no? Sí. Entonces, hay unos aspectos relacionados con la disciplina, con la exigencia que la persona debe hacerse para lograr entonces ese nivel. Para lograrlo es didáctico
y también dialéctico, es un orden que se va dando. Y fíjate que el maestro Samael ha escrito sus obras en esa forma. Hemos escrito las mías precisamente con la guiatura del maestro Samael de esa manera, cosa que cada persona que esté estudiando tiene un aliciente que va superando y va pasando. Un orden. Y fíjate que el que califique en el colegio, es decir, el que aprenda a transmutar sus energías creadoras, a fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser a través del arcano, y el que aprenda a salir en cuerpo astral y a eliminar sus yoes psicológicos de ira, pereza, gula, lujuria, envidia, codicia, degeneración, entonces es llamado a ser parte de la iglesia gnóstica, cristiana universal de los mundos superiores, la cual tiene una dependencia física aquí en la tierra y nosotros pertenecemos a esa iglesia. Eso es llamarnos... Va a tener el honor ya de participar, de pertenecer. Ese es el honor más grande. ¿Por qué? Porque allí nos van a enseñar nada menos los misterios de la luz. En la primera, los misterios de la psicología para regenerarnos. En la segunda, los misterios del fuego, que son los misterios crísticos. Y en la tercera, los misterios de la luz. Los misterios de la luz ya son para el que aprende a volar por los aires del espíritu. Orlando, esto es maravilloso. Pareciera algo que lo vemos así siempre en la gnosis, ¿no? Como un gran reto. Un reto y algo que la persona se pueda llegar a establecer en la medida que tenga esa continuidad de propósitos. Es toda una carrera. Exacto. Es toda una carrera. Yo doy testimonio de esa carrera porque fui consagrado en el 27 de septiembre de 1970 a esta doctrina. Me consagré a esta doctrina y inicié inmediatamente mis estudios y mis prácticas. Lo primero que yo inicié fue aquello de cambiar mi manera de comportamiento con la gente. Es decir, mis instintos negativos, empecé a cambiar esas maneras, dijéramos, agrestes de ser con las personas. Empecé comprendiendo de que estaba degenerado y empecé a regenerarme, como ya lo hemos hablado. Yo no estoy diciendo que soy una lumbrera en absoluto, estoy dando testimonio de que en la medida que uno se propone, da testimonio de lo que tiene que ser. Por la comprobación. Las obras del maestro Samael, las obras del maestro Lasme, que es el restaurador de la iglesia, son efectivamente las que están dándole a la humanidad en este momento. Orlando, sabe que quiero contarle a usted y a ustedes, señoras y señores, acabamos de llegar de una correría de Centroamérica, donde tuvimos la oportunidad de mover unas 548 personas con las que tuvimos trato directo sobre estos temas, en entrevistas, en conferencias, en diálogos, en foros abiertos, en diálogos con las damas, con las juventudes, con la hermandad gnóstica en general y con el pueblo de Dios, que es todos los habitantes de este planeta. Qué bueno. Y esa experiencia en esas tierras de Centroamérica, ¿cuál es el ambiente que se vive en la actualidad con estos aspectos y estos temas relacionados con la gnosis? Claro que sí. Mira que, Orlando, la gnosis le ha enseñado a la gente y a todos nosotros a tener un sentido de orientación, de saber para dónde va, de saber qué es lo que quiere, porque hemos podido comprobar, hermano Orlando, de que las gentes que no tienen una guiatura no saben exactamente a qué han venido al planeta Tierra. Y entonces, cuando llegan pruebas difíciles de la economía,
de los sentimentalismos, que lo deje la esposa, que pelea con la familia, no saben qué hacer. Cuando eso sucede, en definitiva la persona se desequilibra emocionalmente. La gnosis nos va orientando y yo encontré en Centroamérica un personal muy preparado, muy estudioso y por lo tanto llenos de esperanza en un medio tan duro, tan difícil de la economía, en un medio tan difícil de la sociedad, y sin embargo ellos se sienten felices, se sienten contentos, porque cada quien sabe lo que está haciendo en su hogar. Esos hombres que tienen una esposa, pero como no tienen conocimientos profundos sobre la manera de vivir, se han dejado manipular de fuerzas negativas y entonces consiguen otra esposa, como para pasar el tiempo. ¿Qué haces esos dos ya con dos esposas? Un fracaso. Fracaso, rumbo al fracaso. Eso no le conviene a nadie. Encontramos en Centroamérica matrimonios contentos, felices, estudiando, practicando, y saben que esto vamos a entrar en un momento muy difícil porque estamos con guerra y rumores de guerra. Tenemos problemas económicos, sociales, políticos, religiosos, de todo orden. Justamente mañana, aquí en la Feria del Libro, estaremos dando un tema en uno de los auditorios, la carpa número 4, carpa TQ. Estaremos dando un tema que se llama La paz en los tiempos de crisis, maestro, a nombre de la gnosis. Maravilloso. Entonces nos gustaría que nos dieras como algo. Vemos que la paz hoy día la relacionan con cañones, con conflictos bélicos, Sí. pero entendemos de que la paz, desde el punto de vista objetivo y bien real, ¿cómo lo podemos nosotros abordar, maestro, en este caso? Muchas gracias, Orlando. Me da la oportunidad de decir sinceramente que la paz es un nivel de conciencia, porque la paz aquí es el respeto al derecho ajeno. Cuando yo aprendo a respetar a mi hermano, a mi vecino, de hecho que estoy haciendo la paz. Ajá. Cuando aprendo a respetarme a mí mismo, estoy haciendo la paz con mí mismo. Porque no es aceptable de que hagamos la paz y busquemos la paz a través de la guerra. No sirve. En este momento y siempre la humanidad ha tenido esas experiencias a través de los tiempos de que las guerras no producen más que dolor, amargura, sufrimiento, pobreza, enfermedades, desastres, y en la guerra nadie gana. Claro. Entonces uno tiene que aprender a controlar sus emociones, sus instintos negativos, y aprender que el respeto al derecho ajeno nos va a dar la paz a nosotros. Nosotros le aconsejamos a cualquier persona que se nos acerque a hablar de estos temas, de que busque la paz en su propio corazón, que haga la paz desde adentro consigo mismo, que si le ha cometido una falta y la está cometiendo en contra de alguien, detenga esa manera de ser, revise su manera de pensar, revise su manera de actuar, porque yo puedo hacer cosas que le hacen daño a mi vecino, y eso, si yo tengo que corregirlo, lo debo hacer con amor, porque la paz en el fondo es un síndrome de envidia, de odio, de venganza, que las gentes lo juntan y lo producen como guerra. En ese sentido, la paz no es de símbolos, la paz no es de tratados, no es de escritorios, de firmas. La paz entonces es algo que el individuo encontraría
en tanto que se pueda sumergir en ese universo interior que es donde se encuentra esa tranquilidad del corazón. Estamos de acuerdo, Orlando. Eso es lo que nos ha enseñado el maestro Samael y es lo que nosotros le sugerimos a las gentes en general. No deben hacer la guerra porque la guerra no trae nada. La guerra no es sino un síndrome directo de desequilibrio emocional, desequilibrio mental, y eso tiene que ver mucho con el yo del miedo. ¿Cómo te parece que la guerra tiene que ver con el miedo? Tú ves que las naciones se arman por miedo a que los invaden, por miedo a que los ataquen, y todo el mundo está armado para defenderse siempre bélicamente. Claro. Y eso no es el remedio. No es el camino. No es para nada lo que debe hacerse, porque cada día hay más dolor, más sufrimiento, más amargura. Tocar estos temas es muy delicado, Orlando, pero es la verdad y uno no debe de ser inferior a la verdad que debe vivir cada persona. También vamos a tener el domingo, en el marco de la Feria del Libro Internacional, un tema que justamente tiene que ver con el elixir de larga vida. Así se llama el tema del domingo acá volvemos a decirlo, en la sala TQ, carpa número 4, se estará desarrollando el tema el elixir de larga vida, en donde se estará tratando un tema bien esencial acerca de la energía creadora, que ya más o menos ahora lo tocábamos. Justamente, ¿qué nos podrías decir acerca de esa palabra elixir de larga vida? Lo encontramos en la Gnosis. La Gnosis, como el conocimiento superior del ser, tiene respuesta para todos, ¿sabe, Orlando? El elixir de la larga vida lo han buscado a través de todos los tiempos los hombres de ciencia, los hombres de la Edad Media. Algunos lo encontraron y encontraron el secretorum de la gran obra, y lo practicaron y les dio resultado. Un Samael Aun Weor, que es el maestro que escribe las obras, un Lakshmi Daimon, que es el que también escribe grandes obras para el bien de la humanidad, y Fulcanelli, que no alcanzó, como dice el maestro Samael, a disfrutar directamente de la resurrección en sí mismo, pero otros sí lo hicieron. Raimundo Lulio, esos de la Edad Media, son alquimistas, encontraron el secreto de la alquimia. El maestro Samael enseña ese secreto en este libro. Aquí está. El secreto secretorum de la alquimia se encuentra en este libro, donde el que lo practique transmutando sus energías creadoras cada 24 horas, los solteros y las parejas trabajando en el sagrado arcano que se llama, y aquí está escrito, o sea, el Maituna, entonces va a sublimar sus energías, y esas energías se vuelven fuego dentro de la persona. El fuego se vuelve luz, y la luz sabiduría, y eso los lleva a nacer de agua y de espíritu. Estamos hablando de misterios. Lo que pasa es que en los tiempos antiguos no se podía decir eso. Hoy en día hay que decirlo porque ya está escrito en estas obras, porque ya está diciéndosele a la humanidad de frente lo que nos está pasando. Si seguimos fornicando, extrayéndonos la energía creadora por cualquier medio que sea, estamos perdidos. Hay que parar eso. Señores, por amor a Dios, detengan ese flujo de su energía creadora, transmuten, aprendan a convertir esa energía en fuego, en luz, en sabiduría, en su mundo interior. Estamos dando testimonio que sí se puede. Yo aprendí eso, yo aprendí esas prácticas y tengo 82 años y me siento
como un joven de 40 o algo por el estilo. Porque justamente ahí es donde está, en ese elixir de larga vida, podríamos descubrir, ahora tocabas un término que es muy universal, que es el amor. Cuando nosotros hablamos del elixir de larga vida, justamente tendríamos que hablar indiscutiblemente del amor, de esa palabra que se maneja mucho. Pero ¿cuál sería ese trasfondo gnóstico? Porque justamente aquí en este capítulo, aquí en esta obra maravillosa, encontramos un capítulo que se llama El amor. ¿Cuál sería ese enfoque, maestro? Es que el amor difícilmente lo podemos descifrar. No lo descifra nadie, y el maestro dice que el amor finalmente es Dios, y buscar a Dios a través de la transmutación, buscar a Dios a través de los conocimientos sobre la psicología de la muerte, de la eliminación del ego, es para poderse uno desarrollar espiritualmente. Fíjate que la gente cree que ya está desarrollada, y no es cierto. No nos hemos desarrollado porque no hemos manejado nuestra energía creadora. Somos seres no logrados. No logrados. Necesitamos y tenemos todas las posibilidades, porque tenemos un vehículo que se llama cuerpo físico, que es el fundamento de la obra que una persona va a hacer. Y ese cuerpo le produce el material que se llama hidrógeno sexual Si-12. Ese hidrógeno es el material electropsíquico con el que la persona va a crear cuerpos existenciales superiores del ser. Estamos diciendo la cosa de una vez, claro, sin darle mucha vuelta. Eso se llama hacer el amor. ¿Por qué? Porque el ego le enseñó a la humanidad que hacer el amor es extraerse la energía creadora a través del contacto sexual o por cualquier otro medio. Resulta que ese en el fondo es el desamor. Claro, todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, hablar del amor es muy controvertido, porque la mentalidad humana casi siempre lo confunde con la pasión. Nosotros necesitamos aprender a sentir amor en nuestro corazón. Que es un deseo carnal, más bien completamente con una mente sensual. Sí, es que el impulso que siente la persona en la mente es en el aspecto amoroso, pero el verdadero amor lo sientes el corazón, con ansia sexual y anhelo espiritual. Entonces, el que sienta ansia sexual porque tiene un conocimiento superior, entonces utiliza a su pareja, no digamos utiliza, no, practica con su pareja el amor, y ese amor se convierte en luz dentro de él, porque es una transformación que se va a dar. Y deja de ser algo completamente fisiológico para hacer algo ya más íntimo. Más espiritual. Más de fondo. Y eso es lo que enseña la gnosis precisamente, a que hagamos esa transformación, a que hagamos nosotros una vida tan diferente frente a los conocimientos que debe tener cada persona. Aquí en Cali nosotros hemos trabajado bastante, Orlando. Qué bien. Yo soy nacido en Antioquia, pero me vine para acá, o me trajeron más bien, y me he enamorado de Cali, el Valle del Cauca, y de estas tierras y de estas gentes tan lindas, tan hermosas que hay en todos estos lugares. Y nosotros le enseñamos la gnosis a todo el que nos encontramos, a todo el que nos da la oportunidad, y los invitamos a que estudien siempre, y ya hemos logrado sacar, podría decirse, un buen número de personas del dolor, de la amargura, del sufrimiento, porque han practicado la doctrina. Es que es como encontrar un camino, como cuando, siempre a veces lo como reflexionaba así, a veces uno va en una ruta de un camino en un carro y encuentra un trancón, no tiene para dónde agarrar, y quisiera uno tener un sendero diferente. Justamente la gnosis es ese sendero. Es la oportunidad
que le da la vida a la persona, de encontrar el camino. Fíjate que en este momento me viene a la memoria aquello que dijo el Maestro Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así nos dijo a la humanidad, a toda la humanidad nos dijo eso. Todo el que encuentre el camino está conectándose con esa fuerza. ¿Para qué? Para buscar la verdad, porque la verdad debe buscarla cada uno. Nosotros no le vamos a decir la verdad suya, no, hay que buscar la verdad de uno y por ende aprovechar la vida. El camino, la verdad y la vida, Orlando, son tres aspectos fundamentales en el proceso humano para el bienestar y la superación integral de su ser. Que justamente cuando se hace conciencia de esos tres términos, porque es que la vida a veces se piensa que es solamente una expresión física, pero sabemos de que podemos profundizar en el conocimiento de esa palabra más a fondo, porque es que todo el mundo se levanta a trabajar, a luchar por comer, por qué se va a poner, y termina el día y hasta el año y los años se van en búsqueda de eso solamente. Pero Nanosis, como este conocimiento trascendental, pues proyecta que la vida sea algo mucho más eterno, por eso ya no se envejece como vida, se envejecen los cuerpos, pero la vida siempre será la vida, que es la que le permite a nosotros poderla descubrir tal cual es, cuando la vemos más allá de lo físico. Así es, Orlando. En efecto, señoras y señores, los invitamos a todos ustedes a reflexionar profundamente y vengan aquí al stand que tenemos acá de expresión de los libros gnósticos y de todas las enseñanzas que aquí se están dando. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por su presencia, por haber aceptado la invitación. Que tenga un feliz día y esperamos que le vaya muy bien.